Nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda en nadie, porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, nos va a dar una paz estable y duradera. ¿El socialismo para usted ahora, siglo XX? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. La paz es nuestra estrategia y el accionar del movimiento armado, empuñando la bandera de la alternativa política, la táctica para llegar a ella. Proyecto político de las FARC, con Bolívar combatiendo por la nueva Colombia, la patria grande y el socialismo. Queremos el país que vislumbran el manifiesto de las FARC, con miras a la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la victoria! Se me olvidó decir a usted que hemos pensado fundir juntos 2 o 3 mitades de los departamentos de Boyacá, Zulia y Barinas para que no haya más frontera ni de Venezuela ni de Nueva Granada, porque esta división es la que nos está matando y por lo mismo debemos destruirla. Y un mensaje final: hemos jurado vencer y venceremos. Un sueldo a los guerrilleros de las FARC. Absolutamente falso. Es que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de 1.800.000 pesos. El acuerdo definitivo no habla de 1.800.000 pesos, pero sí de un primer pago por desmovilización de 2 millones de pesos y aportes mensuales de 620.000 pesos durante 24 meses. Hasta el 90% de un salario mínimo legal para mantenerse. Hace un año, en entrevista con la directora de Noticias RCN, Claudio Agurizati, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no entregaría curules a dedo. Hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC, eso no es cierto. Un año después, el acuerdo final dice todo lo contrario. Es el incentivo para que un grupo que deja las armas ingrese a la vida civil. Saludamos en Washington, D.C. a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Muy buenas noches, señor Vivanco. Siempre un gusto tenerlo en NTN 24. Le preguntamos, le consultamos, usted ha asegurado en las últimas horas que ambas partes perdieron la oportunidad de garantizar una paz genuina. ¿Por qué? Lo que se ha anunciado en estos días es de la mayor importancia, porque un acuerdo de paz genuino, evidentemente que debe repercutir, debe impactar en los índices de violencia y de violaciones a derechos humanos que ha sufrido Colombia durante tantas décadas. De tal modo que creo que nadie puede criticar el que se esté negociando un acuerdo de paz, porque ese acuerdo debería influir positivamente en la reducción de violaciones a derechos humanos. Lamentablemente, este acuerdo está fundado sobre unas bases de impunidad, de privilegios, de protección para aquellos que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso es que nos parece que aquí ha habido una oportunidad que se ha perdido. Creo que además es ingenuo pensar que las condiciones, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde las poblaciones son más vulnerables a la violencia, al abuso, vayan a cambiar con estas cuotas tan amplias de impunidad, de privilegio, de protección para aquellos que han cometido tantos crímenes contra un importante sector de la población colombiana. La colombiana tiene que sostener la revolución. Pues nosotros no
estaríamos dispuestos, ¿cierto?, a pedir perdón. O sea, yo no le pedía perdón. Esa fotografía que han anhelado, que cada rato se escucha, que nos vamos a parar todos con ese armamento allá a entregarlo para ellos sacar la fotografía y tirársela al pueblo, a todo el mundo, a girar, eso no lo vamos a tener, no lo vamos a tener. Si no nos cumplen, ¿qué hacemos? ¿Será que nos van a volver a obligar a que tenemos que coger las armas para que nos cumplan? ¿Qué tal? Al llegarse a las zonas francas de paz, hermano, son coestados, co-gobiernos. Entonces un estado dentro de otro estado. Pequeños estados revolucionarios, pequeños estados socialistas dentro de un estado capitalista. Pues tenemos que demostrarle al mundo y al pueblo colombiano que ese modelo que nosotros vamos a implementar en esas zonas es mejor que el modelo de ellos. Eso lo tenemos que mostrar es con hechos prácticos y no con carretas. Entonces tenemos que prepararnos, camaradas, para gobernar. Para gobernar, para hacer gobierno. Y para hacer gobierno se necesitan cuadros. Que las armas las vamos a tener hasta que no se cumplan los pactados. Hola Venezuela y el mundo. Somos Anonymous. En esta ocasión, les hemos traído un audio secreto, que hemos extraído de la laptop de un militar cubano, que se encontraba en una misión en Venezuela. Este audio corresponde al año pasado, en él, se puede escuchar claramente una conversación de militares cubanos, planeando la muerte de Hugo Chávez Frías, y al final se escucha la voz de Raúl Castro. Ahora bien, hay varias cosas que tenemos que acotar. El guerrillero Castro comunista, Teodoro Petkov, ese mismo que el 29 de septiembre de 1963, cometió actos terroristas contra el tren turístico El Encanto, dejando un buen saldo de heridos y muertos, ese, que se hace pasar por oposición, tiene ya desde hace mucho rato, este audio. Y varios líderes de la MUD tienen conocimiento de esto, hay muchas cosas que preguntarle al señor Capriles. Algunos de la MUD van a querer hacerse los locos, por eso es necesario que ustedes les pregunten y los observen muy bien. Vivimos en un mundo donde los lobos se disfrazan de ovejas, por eso señoras y señores, no debemos enamorarnos de políticos. La mesa de la unidad está pervertida, por lo que nuestra sugerencia es que, los que de verdad quieren hacer algo por el país, se separen ya de ella. La oposición no avanzará con el grupo de la colina manejándola. Es hora de que saquemos lo podrido para afuera. A la señora María Corina Machado y al señor Leopoldo López, le pedimos que le hagan preguntas a Capriles, que este audio se ha obtenido por el esfuerzo inmenso de varios Anonymous. Así que, sepamos apreciar esto. Hermanos chavistas, no nos ceguemos a la verdad, les presentaremos a los verdaderos asesinos de Hugo Chávez Frías. Notemos por favor la armonía y la fluidez del sonido, esto no es ningún montaje. Hermanos venezolanos, todos tenemos el deber de hacer que esto retumbe en todos lados y en todos los países. La verdad siempre debe de saberse. Dejaremos el link de nuestras cuentas en la descripción del video. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. No nos esperen, porque ya llegamos. Esta reunión tiene como objetivo claro es definir varios puntos a seguir para el próximo año.
Tenemos que lograr los objetivos trazados por nuestro comandante jefe para llegar a lograr su sueño de la gran Cuba socialista. Yo le estuve hablando con el compañero Raúl ahora que ha camino para acá y me estuvo diciendo algunos tópicos a tocar en lo que él llegue y se incorpora a la reunión. Lo más importante por la activista son el papel del compañero Hugo Chávez ahora y en un futuro en la construcción de la gran Cuba socialista. Tenemos que ver si es conveniente seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y ubicamos a otra persona más cercana, más afín con la revolución cubana. Otras acciones a tomar, tenemos que salir de Diosdado y con eso podemos a Capriles y estamos matando dos pájaros de un tiro. Es una estrategia genial de nuestro comandante. Y lo otro importante también es el proceso de integración, el de Nicaragua, medios de comunicación y el canal transoceánico. Señor general, yo pienso que sí, que usted tiene razón. Ya el compañero Chávez cumplió con lo que le tocaba, pero más triste que sea, creo que el comandante Chávez ya no va a seguir con nosotros, porque en realidad es lo que quiere seguir su visión de la gran Colombia. Y en realidad eso a nosotros no nos sirve. Bueno, esa es la diferencia. Nosotros podemos hacer la Cuba nacionalista y podemos hacer la gran Colombia, pero nosotros, con nuestro comandante al frente, y anexando primero en los territorios de Venezuela y Nicaragua, ¿sabes? La construcción del canal transoceánico también, eso es muy importante. General, porque usted dice que Chávez ya cumplió. Mire, Valero, esto no es más que la continuación de lo que veníamos hablando en la reunión de la vez pasada. No sé si recuerdan, el comandante Chávez, a pesar de tener la misma línea de pensamiento, o no la misma, parecida, cercana, no es la misma, que es ahí donde radica el problema. Él quiere la gran Colombia de Bolívar, y en cambio nosotros compartimos y luchamos por la idea de nuestro comandante en jefe, que es anexar los territorios de Venezuela y Nicaragua primeramente. Sí, pero nosotros necesitamos el petróleo de Venezuela. Eso sí queda claro. Sí. Cosa que Chávez no le preocupe porque ya lo tiene. Nosotros necesitamos la construcción del canal de Nicaragua. Y Chávez no le interesa porque tiene canal de Panamá. Pero exactamente. Chávez quiere anexar el territorio de Colombia y Ecuador. Compañero, eso a nosotros no nos interesa. Espera, un momentito, no nos interesa. Pero sí nos interesa esos territorios de Colombia. ¿Por qué? Porque esto ya lo ha manifestado Fidel en las últimas reuniones que hemos tenido. Por supuesto que sí, pero esa no es la idea. La idea, para construir la Cuba grande y socialista, es necesario en primer lugar tener el control total y absoluto de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y el pueblo de Venezuela. Eso, a mi modo de ver, es imposible. No solo es, será imposible con Chávez frente. No sé qué ustedes creen. No, está claro. Está claro, ¿no verdad? Entonces, señores, no se puede hacer nada con dos líderes. Eso lo sabemos de toda la vida. Una sola voz de mando y esa es. Oye, entonces, ¿qué es lo que usted propone? Bueno, yo pienso que como Chávez está convencido de que está enfermo, ¿no verdad? La idea sería traerlo para acá, lo atendemos aquí y lo hacemos sufrir lo menos posible en el CIME. Vamos a tirar directo al CIME y así podemos elegir un sucesor, que ya lo tenemos en la mira, que estuvimos hablando ahorita de Maduro, que es el hombre para ese puesto, es dócil, es manejable y tú sabes que podemos hacer con él, claro, un buen prospecto. A propósito, coronel, hace falta que mañana se reúna con el team del CIME, con los médicos que van a atender a Chávez cuando vengan, y los ponga al día de esta reunión, los puntos que hemos tratado aquí, bueno, no todos los puntos que le consignen a ellos, y discreción. Buenas tardes, coronel. ¿Tocaron los puntos que hablamos? Sí, todo se fue todo ha quedado claro. Bueno, pasemos al par y la cena. Enrique García, que fue oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba y ahora es el autor del libro Servicios de Inteligencia Cubanos, Testimonio Inédito. Gracias, García, por estar con nosotros. No solamente eso, estamos hablando del hecho de que Kerry le interesa que firmen la paz, pero también es verdad que esa paz se está negociando en La Habana y que ahora hay indicios importantes que a La Habana le interesa mucho que la paz se firme porque ve a Colombia como un aliado futuro. ¿Usted lo ve así? Gracias a ti, María Elvira. No, precisamente todos queremos la paz para Colombia, pero queremos una paz sin impunidad.
Yo pienso que efectivamente, como tú acabas de subrayar, no se puede hablar de un proceso de paz serio donde las negociaciones se han desarrollado en una capital como Cuba, en un régimen dictatorial en el cual los servicios de contrainteligencia cubanos monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a todos los negociadores colombianos, para hacerle perfiles psicológicos, para lanzarle trampas y para tratarlos de reclutar hacia los favores de los intereses de Cuba. Y los intereses de Cuba no son más ni nada menos que llevar a los terroristas de la FARC a la presidencia de Colombia. Ah, ¿y cómo usted sabe eso? Porque así trabaja la inteligencia cubana. Pero en el caso particular de la negociación de paz de Colombia, ¿qué le hace a usted pensar que esa es la agenda que tiene el gobierno de La Habana? Es la reproducción con otras características de lo que ha sucedido en Venezuela, de lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Pero hay alguna prueba contundente donde usted me está diciendo de que el próximo blanco del Estado cubano es Colombia? Ya sabemos que lo tiene a Venezuela, ahora es Colombia. Bueno, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Dígame. El tamaño del Centro de Inteligencia Cubana en Colombia, en estos momentos presidido por el oficial Juan Roberto Loforte, consejero de prensa de la Embajada de Cuba en Colombia, que es jefe del Centro de Inteligencia, el coronel Roberto Loforte, Ramón, su seudónimo. Fue compañero mío de la inteligencia, tuvimos amistad también, estuvo aquí en Estados Unidos, estuvo en México. La embajada cubana ha crecido de una manera desproporcional y la representación de la inteligencia cubana en Colombia. Indiscutiblemente, Colombia es el próximo blanco de Cuba en la región. Entonces, por eso será que el presidente Uribe, y ahí están las manifestaciones que hubo en los últimos días, este fin de semana, donde el presidente Uribe y sus partidos y los que lo apoyan han hecho una manifestación, y no solamente la manifestación en las calles colombianas, sino también toda la actividad en las redes sociales, el Twitter del expresidente Uribe, diciendo que la FARC es peligrosa, es engañosa, que el gobierno de Estados Unidos tiene que oponerse a esta construcción de resistencias en las calles de la patria. En otras palabras, está hablando el presidente Uribe en ideas muy parecidas a las suyas. Sí, yo pienso, políticamente hablando, es una ingenuidad suponer que un país como Cuba, que incluso representa una amenaza todavía hoy a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se ha probado que los niveles de penetración de la inteligencia cubana en este país contra las entidades políticas y militares se mantiene todavía hasta el día de hoy, pensar que una paz seria se puede firmar en La Habana. Pero bueno, ahora que usted me dice una paz seria en La Habana, pero según el presidente Santos me dijo a mí en la última entrevista que le hice, es que La Habana puede ayudar a que esos guerrilleros que en un momento recibieron entrenamiento en la isla de Cuba, pues se acerquen a finalmente entregar las armas, dejar el narcotráfico, firmar la paz y que entonces Colombia así despegue económicamente. Es que Cuba es quien dirige en definitiva a los guerrilleros. Tiene lógica, ¿no? Lo que me dice ahora, usted me dice que no, que eso se puede revertir. Claro, se va a revertir porque en definitiva el plan es precisamente el principio fundamental que persigue el grupo subversivo dirigido por Cuba, es tomar el poder, en este caso, con el dinero del narcotráfico por la vía de las elecciones, para después llamar a una asamblea constituyente y empezar a desmontar la democracia colombiana, igual que se ha desmontado en Bolivia, igual que se ha desmontado en Venezuela, igual que se ha desmontado en Ecuador, igual que se ha desmontado en Nicaragua. Entonces, ¿usted no piensa que las instituciones democráticas colombianas pueden detener esa embestida? No, al contrario, si cada día se avanza un paso más hacia atrás. O sea, Colombia o detiene esto ahora o el fin, indiscutiblemente hay una realidad. Todo indica que el presidente Juan Manuel Santos, en su afán de lograr su título, el premio Nobel de la Paz, lo que sea, pasar a la historia como el gran pacificador. Muchas tontas o ingenuas democracias occidentales lo van a apoyar y lo están apoyando. Después, como se dice, estos polvos traerán tempestades. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda. Bueno, señor presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, permítame en primer lugar saludarle y no puedo seguir de largo sin antes agradecerle al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y a usted como parteros de la historia de mi país, como los dos arquitectos de lo que hoy está a punto de firmarse la paz en Colombia. Tengo que decir es que dos arquitectos de lo que es hoy la posibilidad del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz con justicia social fue el presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez y el hoy presidente Maduro. Nosotros estamos a puertas de la firma de la cesación de fuego, de la cesación de lo que es el conflicto interno armado
y nos abrimos a una nueva etapa fuerte, dura, difícil, que es la construcción de la paz con la justicia social. Una paz que no es neoliberal, una paz que no es insumisa al Fondo Monetario Internacional, una paz que busca la soberanía y la libre determinación del pueblo colombiano en unión con lo que significa precisamente la patria grande. El canto de la victoria de la paz, ha triunfado la paz nuevamente, ha triunfado Caracas. Del legado de nuestro comandante Chávez, hay un solo camino, la construcción de nuestro socialismo para superar cualquier elemento del modelo económico capitalista. La actual hora requiere de todos nuestros esfuerzos para colaborar con la revolución bolivariana y su estabilidad. Por ello, los delegados y delegadas decimos con firmeza, Venezuela no está sola. Continuamos en El Espejo con Daniel Rivera y con Enrique García. Enrique García decía que estaba en la primera página hoy del Herald, no solo por el libro que va a publicar sobre el espionaje cubano, sino sobre una denuncia muy puntual de, según tu punto de vista, qué está tramando Cuba en Colombia, si pudieras resumirlo. Sí, primero, el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia ha crecido de una manera acelerada en los últimos años, precisamente a partir del año 2010. Los llamados diálogos de paz, primero, si un país no puede presentarse como sede para ningún acuerdo de paz serio, es Cuba, un país dictatorial como Cuba, donde cuando llegan los representantes o los comisionados colombianos a negociar con el grupo terrorista de la FARC y narcotraficantes, están las 24 horas del día espiados por el gobierno cubano. Cuba le pone cuanta trampa puede existir para comprometerlo, haciéndole perfiles psicológicos. O sea, de ese equipo de negociadores colombianos, en un proceso que ha demorado ya más de 2 años, realmente la cantidad de información y el manejo que tiene Cuba, que además, repito, no es el país más indicado para hacer escenario de una negociación, yo creo que esas negociaciones son una burla al pueblo colombiano, una burla a la democracia y lo más importante, Juan Manuel, en definitiva, es un plan de Cuba para sencillamente lograr, todos queremos la paz en Colombia, pero una cosa es la paz con justicia y otra cosa es la paz con impunidad. Y lo que se está buscando es una paz con impunidad para que entonces esos terroristas dentro de un tiempo estén sentados en la presidencia de Colombia, en el Congreso colombiano, en las alcaldías colombianas, y después no se queda ahí la película, porque la hemos vivido en América Latina. Después van a hacer lo mismo que en Venezuela, que en Ecuador, que en Nicaragua y que en Bolivia. A los 6 meses van a llamar a una asamblea constituyente, van a desmantelar todo el sistema poco a poco del país y se van a convertir en los nuevos gobiernos dictatoriales del siglo XXI, disfrazados de democracia, para sencillamente dar la imagen de poderse sentar incluso como es bochornoso en la reunión esta que va a haber en Panamá el año que viene, donde supuestamente deben sentarse países democráticos nada más y donde van dictaduras y gobiernos dictatoriales disfrazados de democracia. ¿Quién dirige el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia? Bueno, un ex compañero y amigo mío, Juan Roberto Loforte, su seudónimo es Ramón, entró en la inteligencia en el año 1976, trabajó en el equipo Bolivia primero, fue su primer trabajo en la inteligencia. Ahí? Luego de eso, Loforte, el mismo bigote, lo único que era es un bigote blanco, siempre tuvo el bigote ese grueso, negro. Una vez incluso Ramiro Valderos regañó en los años 80 por ese bigote, cuando estaba en México. Después estuvo por Prensa Latina en México en los años 80, de ahí estuvo en el 90, por Prensa Latina precisamente en Nueva York. Después salió, regresó, pasó por, si no me equivoco, por Brasil y ahora está en Colombia. Coronel de la inteligencia cubana en una embajada que hoy en día, históricamente, el centro más grande de la inteligencia cubana de América Latina fue México. Y después, en su momento, en su época, también lo fue Panamá, después de México. Bueno, ya Colombia se perfila como el centro de inteligencia. ¿Más que Venezuela? No, pero es que Venezuela, Cuba no tiene un centro de inteligencia, Venezuela gobierna Cuba. Es otra cosa. Ahora, entonces, hay un detalle de lo que tú dices. O sea, lo que tú me dices es que ellos están tratando de preparar a la guerrilla, como han hecho en otros lados, en El Salvador, etcétera, para que sea una fuerza política que llegue al poder. Y hay un detalle que me hace creer que lo que tú dices no está tan descabellado, y es que una de las propuestas es que determinado tipo de narcotráfico sea visto como un delito político para que entonces se pueda exonerar a estos guerrilleros que también son
narcotraficantes. Otra cosa interesante es que este fin de semana hubo unas protestas masivas en varias ciudades, incluyendo Bogotá, en Colombia, contra la política de Juan Manuel Santos, ¿no? De hacer un alto al fuego de ambas partes, que siempre ha favorecido históricamente a la guerrilla, y además de estar entregando de cierta manera el proceso de paz a favor de los guerrilleros. Y la prensa, la gran prensa colombiana, no lo cubrió. O sea, ya ahí hay un manejo de la prensa que se vuelve un tanto peligroso. Otra cosa es, estas guerrillas no son ajenas al mundo yihadista, ¿no? De alguna manera. No, por supuesto que no. Sabemos que grupos islamistas colaboraron con ETA en varias ocasiones, es decir, la venta de armas, la venta de explosivos. Es un mundo oscuro y de mercado negro donde muchas organizaciones de muchas ideologías parece que se encuentran, y probablemente las FARC sea una de ellas, ¿no? Este dinero que manejan, y tiene que ver también con Colombia, que manejan los terroristas en el Medio Oriente, están ligados al petróleo. Ese bajón del precio del petróleo. Nosotros hablamos ya de esto en La Mano Limpia hace un mes, me acuerdo. Y claro, la verdad es que se estaba desplomando el precio del petróleo y estábamos buscando algunas hipótesis, ¿no?, para explicarlo. Había una especie de guerra económica, una hipótesis que hablaba de una guerra económica hacia Rusia un poco, ¿no? Luego yo defendía la hipótesis de que esto lo que buscaba era abaratar el precio de tal manera que ISIS y otros grupos que estaban utilizando esos recursos pues no sacaran esos réditos. Lo que pasa es que en esta hipótesis a mí me molestaba un poco la posición de la OPEC y de Arabia Saudí. No entendía muy bien porque si estaban colaborando o no, o sea, su posición me parecía un poco extraña. Pero, por ejemplo, Arabia Saudí, encontraste? Yo veo que Arabia Saudí ahora mismo, por ejemplo, no está haciendo nada, está secundando, prefiere seguir esta política. No quiere, como que no quiere dar esa sensación de que ha cundido el pánico, ni mucho menos en los mercados del Golfo, y está manteniendo, vamos a decir, la compostura. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Volviendo al tema de Colombia, tenemos las declaraciones de un joven, ¿nos los traes tú? ¿Quién es este joven, brevemente? Esto realmente lo encontré en la web buscando información de lo que estaba pasando en Colombia y me asombró la fuerza y la energía con que este joven colombiano se expresa en el medio de las manifestaciones. Yo siempre, y con los años nos pasa más, Juan Manuel, cuando vemos gente joven defendiendo con pasión los ideales de la democracia y la libertad, y más en un país como Colombia, que en estos momentos está al borde de perderse, o sea, está al borde de un paso, el presidente Santos está llevando su país al abismo, y desgraciadamente... Que Uribe tiene razón al final. No, toda la razón tiene el presidente Uribe. Bueno, según el punto de vista de algunos, yo también lo creo. Vamos a ver a este joven. Manifestamos hoy, no soportamos más la guerrilla entre nuestras universidades, no soportamos más que lleven el conflicto a un claustro donde se debe aprender, donde es para educarse y no para formar guerrilleros, y no soportamos más profesores ideólogos de comunistas, ideólogos de Castro, ideólogos de la FARC y del ELN. Vamos a sacar esta plaga de nuestras universidades. Mientras en nuestras universidades tengamos a estos bandidos, tengamos a las insignias, en este país jamás vamos a conocer la paz. Eso que dice, ¿verdad?, ¿no? Es una plaga que ha atacado las universidades. Vuelvo a repetir la información concreta, manifestaciones masivas de este tipo a lo largo de todo el fin de semana, y que minimizadas, puestas en la página tal, incluso ignoradas por la prensa colombiana. Vamos a algo, y subrayo algo que comentaba nuestro amigo acá. Los grupos terroristas, si bien el precio del petróleo puede afectar en el caso de los que están en el Medio Oriente, siempre van a buscar la manera de financiarse, porque pues, vamos en este caso a Colombia. Los cientos de millones, los miles de millones que ha manejado el grupo terrorista, narcotraficante de la FARC, como otras organizaciones terroristas colombianas, ese dinero que se va a legalizar con la transición que se pretende hacer en Colombia, ese dinero se va a meter también en la política, como hacen en Venezuela con el llamado Fondo de la Revolución, porque en Venezuela, bueno, el gobierno roba, pero separan un Fondo de la Revolución, hacen en Ecuador, estos países están haciendo más o menos lo mismo. Bueno, los subversivos en Colombia tienen su fondo, con eso van a pagar campañas políticas, con eso van a pagar
muchas cosas, con eso van a pagar periodistas, con eso van a comprar conciencias, desgraciadamente. Entonces tienen todos los recursos, tienen un gobierno que en la inspiración de un señor parece con un ego muy grande que quiere ganarse el Nobel de la Paz el año que viene, muy pronto, y la manipulación de los servicios cubanos atrás de esto, una prensa que se ha hecho cómplice desgraciadamente, un sector de la prensa colombiana, y está todo el caldo de cultivo listo para que pasen. Un resumen de cosas feas. factores, ¿no? Vamos a una pausa, ¿no? Con una frase de Napoleón cuando le preguntaron 3 cosas que necesita para ganar. Las FARC-EP no reclutaron forzosamente a ninguna persona. Todos y cada uno de los combatientes en las filas guerrilleras llegamos a ella por voluntad propia. A este niño guerrillero de las FARC de apenas 10 años, lo sorprendió la muerte en las afueras de Guayabetal, un pueblo al oriente de la capital de Bogotá. El niño agonizó durante 45 minutos frente a las cámaras de los reporteros, que cubrían un enfrentamiento entre soldados de la 13ª Brigada del Ejército. Y un destacamento del Frente 53, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC. Como el fuego era intenso, nadie lo pudo ayudar. Los 2 disparos de fusil que le atravesaron el pecho, finalmente lo mataron. Las autoridades nunca pudieron identificarlo. La edad promedio de reclutamiento de unos 13.5 años a unos 12.8 años. Es decir, que cada vez más jóvenes, más niños, el niño reclutado por los grupos armados ilegales. Y es que los propios estatutos de las FARC autorizan a este grupo guerrillero a convertir a los niños en prisioneros combatientes. Según estadísticas de la UNICEF y de la Defensoría del Pueblo de Colombia, hay entre 10.000 y 13.000 niños combatientes en los grupos irregulares, muchos de ellos menores de 15 años. Los soldados se quedaron sin palabras cuando comprobaron que uno de sus enemigos era apenas un niño. ¿Sepa tan joven por qué están en esta vaina, no? Porque me llamaron obligado. Bueno, Chino, muy bien. ¿Cómo lo hallaron qué? Obligado. Bueno. El ejército lo encontró herido, junto a otros 2 niños insurgentes muertos, durante un fiero combate con las FARC, en las montañas aledañas a la ciudad de Villavicencio. ¿Cuántos años tiene, socio? 14. ¿14 años? Ay, Dios mío. Experimentando un desamparo absoluto y torturado por las heridas que lo desangraban, el niño le contó a los soldados en medio del campo de batalla la conversación que sostuvo con el comandante de las FARC minutos antes de ser reclutado. Pues dije que no me iban, dije que no, porque para dejar a mi mamá sola y mi papá. Y dijo, no, se tienes que ir ya, y me llevaron. ¿A la mala? Pues claro. El reclutamiento forzado de niños en Colombia es una realidad que la guerrilla no puede ocultar. Hay niñas de 13 años, 14 años, 15 años, de 16 años. Muchos van huyéndose de su familia por una situación inaceptable y buscando la protección de un grupo que les brinda hogar, uniforme, armas y lo que ellos sienten que puede ser un respeto para ellos mismos que no tenían en su casa. Pero los niños también se incorporan espoleados por el recuerdo de actos atroces de guerra de los que fueron testigos. Tomas de pueblos, masacres, la muerte, la desaparición, el asesinato de un miembro de su familia. Pero ¿cuál es el gran interés de las organizaciones armadas ilegales en contar con soldados niños en sus filas? Los expertos aseguran que no hay mejores ni más osados soldados que aquellos que por su corta edad piensan que la guerra no puede tocarlos. Claro, realmente salen ágiles, salen violentos, porque entre más menores de edad que ingresan,
se formalizan militarmente y lo instruyen políticamente. Ya son 50 años donde los niños han sido protagonistas de esta guerra fratricida. Y lo más lamentable es que ninguna organización de derechos humanos del mundo sabe a ciencia cierta cuántos niños han muerto en el conflicto interno de este país. Lo que sí está claro es que la guerrilla continúa tratando con extremo rigor y crueldad a estos pequeños soldados que integran sus filas, incluyendo a las niñas guerrilleras, que además de enfrentar los horrores de una guerra, también son abusadas sexualmente y obligadas a abortar. Si uno no quiere abortar, pues como dicen allá, o decían allá cuando estaba allá, se va uno también, lo matan a uno si uno no quiere el aborto. Acuerdo de medidas de confianza que se intentó, que se pactó, que no ha sido ejecutado y a acuerdo de medidas de confianza que se intentó, que se pactó, que no ha sido ejecutado y a eso aludía el doctor Sergio Jaramillo. El aborto. Acuerdo de medidas de confianza que se intentó, que se pactó, que no ha sido ejecutado y a eso aludía el doctor Sergio Jaramillo. Las FARC opusieron problemas de procedimiento porque ese acuerdo de confianza tenía que llevarse a cabo con la legislación vigente. Ellos se referían a un número limitado de niños y era un gesto que debieran hacer y no hicieron. Y nosotros reprochamos eso, no lo hicieron y lo reprochamos. No, ya lo explicó Humberto. Ese acuerdo fue una medida de construcción de confianza en este proceso. Y eso ya se pactó, y lo único que tiene que ocurrir es cumplirse. Lo que quedó en el acuerdo final es ya el programa para todos los menores. Había una medida de construcción de confianza que era que iban a salir los primeros menores, todo está acordado y listo, las FARC tienen simplemente que proceder. Y segundo... ¿Cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. Por eso, pero entonces no quedó acordado cuándo van a proceder. No, porque, como explicó Humberto de la Calle, ellos por unas razones jurídicas no han querido dar el paso. Un acuerdo de medidas de confianza que se intentó, que se pactó, que no ha sido ejecutado y a eso aludía el doctor Sergio Jaramillo. Las FARC opusieron problemas de procedimiento porque ese acuerdo de confianza tenía que llevarse a cabo con la legislación vigente. Ellos se referían a un número limitado de niños y era un gesto que debieran hacer y no hicieron. Y nosotros reprochamos eso, no lo hicieron y lo reprochamos. Usted es una empleada y si no cumple la orden, la echan, como cualquier empleado.
quiero dejar claro que esto es mi finca y este es mi trabajo, mis ahorros de 50 años. ¿Cómo se les ocurre que me vaya a despojar la restitución de tierras si yo no fui ni soy paramilitar, ni fui guerrillero, ni soy guerrillero, ni soy narcotraficante? La ley dice esos 3 puntos. ¿Cómo despojan a un tipo de 18 cagadas hectáreas de tierra? Me da pesar, no se me olvidará nunca el resto de mi vida. A mi papá lo mataron hace más de 50 años y no se me ha olvidado. ¿Y quién lo mató? Pero yo seguí mi rumbo. Yo no me desvié de la buena fe, el respeto a los demás. Yo no traje mi plata aquí robada, ni le dije a la institución de tierras mentiras. Le dije la verdad. Pero eso es una orden. Yo lo comprendo. Lo tiene claro. Sabe que es una orden del tribunal especializado. Usted no puede hacer más nada. ¿Qué saco yo? Todo esto que estoy hablando se lo llevan las nubes. Porque usted no puede hacer un comentario por allá. Y allá. Así como han pasado personas, estoy pasando yo. Y vendrán. Aquí no se investigó. ¿Quién es mi conducta? Mira, me llegó una carta de la Procuraduría General de la Nación. De mi conducta. Ustedes no me tachan en nada. ¿En qué? ¿Por qué quitan esto? ¿Soy rico o qué soy? Pueden ustedes obrar y llévense el trasteo. Y yo no lo saco ni me lo llevo. Se lo lleva usted, autora. No puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico, porque no es así, no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora. Cultivamos la tierra. De la tierra extraemos los elementos fundamentales para nuestra subsistencia. Tuve la oportunidad de ser presidente en una época que a veces me parece que en Venezuela juego de local cuando vengo y veo lo que son las fuerzas internacionales tratando de inmiscuirse en los asuntos internos de un país. Este problema es de los venezolanos. Y la solución tiene que venir de los venezolanos. Por eso UNASUR acogió con entusiasmo la propuesta que hizo el 17 de enero el presidente Nicolás Maduro para que se constituyera una comisión de verdad y justicia, que no es un escenario para el revanchismo, sino es una oportunidad para la reflexión, para el encuentro, para reconocer errores, para perdonar, para buscar caminos de futuro. Y nos pusimos en la tarea de ayudar a la conformación de esa comisión de verdad, de reparación y de justicia, que se llama en términos internacionales la justicia transicional, que son aquella normatividad que utilizan los países que viven graves violaciones de derechos humanos. El caso colombiano es un caso emblemático de esta circunstancia, para hacer el tránsito de una situación de conflicto a una situación de posconflicto, a través de la aplicación de estos 3 elementos, verdad, reparación y justicia, que como en el ministerio del Espíritu Santo, son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Son 3 elementos que se confirman
y que de alguna manera se tienen que conjugar para producir un resultado final que es la reconciliación, que es en lo que estamos todos los colombianos. Y es muy claro, la Jurisdicción Especial para la Paz no es para juzgar a las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz es para resolver las responsabilidades que hay en el conflicto colombiano, y ahí está Raimundo y todo el mundo. Curules, yo quiero justicia, yo amo a Colombia, por eso yo voto no. ¿Acuerdo de paz se acaba la guerra? Durante estos 4 años de negociación, ¿has dejado de pagar vacuna en tu barrio? ¿Has dejado de ver cómo los del combo buscan a los niños a la salida del colegio? ¿Cómo el microtráfico abunda en nuestras instituciones educativas, pero sobre todo en las más humildes? ¿De dónde crees que sale la droga? ¿Quién se lucra en Colombia de este negocio? ¿Sabías que la riqueza de las FARC por el narcotráfico, secuestro y extorsión es superior a los 10.5 billones de dólares según la revista británica The Economist? Sí, 10.5 billones de dólares, equivalen aproximadamente a 31.5 billones de pesos. ¿Sabes de cuánto fue el presupuesto anual para La Guajira en el 2016? Fue de 415.000 millones de pesos. Es decir, las FARC tendrían en su poder 76 veces el presupuesto de La Guajira del año 2016. ¿Crees que esto es hablar de justicia social? Despierta. Mientras te envuelven con el mercadeo de la paloma, los cultivos de coca se han incrementado en un 39% en el país. Recuerda, si se aprueba el plebiscito, las FARC reciben el perdón del Estado, es decir, hay amnistía, convirtiendo el narcotráfico y el secuestro en un delito político. Como consecuencia, no tendrán que devolver un peso de todo este dinero. ¿Te parece justo? ¿Te los imaginas con poder y dinero para la mermelada y 26 curules? Yo quiero justicia, yo amo a Colombia, por eso yo voto. Disculpa. Si por casualidad tú eres de los colombianos que no tiene tiempo para ocuparse de los problemas del país, o quizás te da pereza leer las 297 páginas del acuerdo unilateral, sí, unilateral de las FARC, te comparto un resumen, no te va a quitar mucho tiempo y sí te va a ayudar a tomar una decisión responsable para las votaciones del 2 de octubre. Resumen de los acuerdos entre Santos y las FARC. 10 curules, 5 en Senado, 5 en Cámara, para la guerrilla sin elecciones, es decir, automáticas. 16 curules indirectas, corresponden a las circunscripciones de paz, solo podrán aspirar habitantes de las zonas en poder de las FARC. 7.000 millones les pagaremos todos los colombianos a la guerrilla anuales por 10 años, más 620.000 a cada guerrillero desmovilizado mensual, 2 millones para gastos personales y 8 millones para cada terrorista para cualquier proyecto. Cada comandante tendrá sueldo especial y así por escalafón hasta llegar al secretariado de las FARC, quienes tendrán sueldo igual a los congresistas. Pagarán 0 cárcel por sus delitos, ojo 0, solo tienen que confesar y sin importar el tamaño del delito pagan 0. Todos los guerrilleros presos serán liberados.
Desde la aprobación del plebiscito, el secretariado entrará al Congreso con sueldo, con voz pero sin voto, y a partir del 2018 como congresistas por 2 periodos seguidos. Canal de televisión 24 horas para difundir sus políticas. Adoctrinamiento. Creación de UNP especial para desmovilizados, es decir que los colombianos debemos pagar adicionalmente cuerpo de seguridad para desmovilizados, con carros blindados y armas suministradas por el Estado y manipuladas por los mismos guerrilleros. El negocio del narcotráfico no se acaba. No hay entrega de armas, habrá dejación. Todavía nadie sabe qué significa eso, hasta que se verifique si aprueban o no el plebiscito. No entregan ni un solo peso del dinero producido por actividades ilícitas. No hay peticiones de perdón a los colombianos. Se crea partido político de las FARC, el partido con más dinero del país, es decir, posibilidades de meter presidente de la República para el 2018. No se incluyó en los acuerdos la entrega de menores reclutados por las FARC. Este es un pequeño resumen de lo que votaremos el 2 de octubre, entre muchas otras aberraciones que nos costará mucho dinero a los colombianos. Aprobado el plebiscito, eso sería un sí automático a reforma tributaria para conseguir recursos para pagarle a la guerrilla por su acto generoso. Subir IVA 4 por 1000, aumenta la base gravable, más impuestos predial, más impuestos de vehículos, aumento en peajes, más impuestos y más impuestos para pagar todo lo acordado. Ya saben cómo votar. Amigo colombiano, si le da pereza leer las 297 páginas de lo acordado en La Habana, la película de este proceso es Venezuela. Para allá vamos. Yo quiero la paz, pero esos acuerdos no. Finalmente, les comparto un pensamiento. Algunos dicen que la paz es el camino. Yo no estoy de acuerdo. Para mí la justicia es el camino y la paz es el resultado. Por eso, con respecto al plebiscito, el cual Colombia va a tomar una gran decisión, quiero pronunciarme a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, consiervos y pastores. Pues comenzaré con un pequeño anécdota. En una ocasión, el escorpión le pidió a la rana que le hiciera el favor y le cruzara al otro lado de la laguna. Inmensamente le rogó el escorpión. La rana tenía un argumento y le dijo: ¿cómo se le ocurre, escorpión? Usted me va a picar, usted me va a poner su puya y va a acabar con mi vida. El escorpión le dijo: jamás, yo nunca haría tal cosa. Jamás haría eso con alguien que me va a servir. La rana fue convencida por el escorpión y decidió llevarlo en sus lomos. Nadó, se enfrentó a grandes obstáculos para cruzar el escorpión al otro lado. Un sueño que tenía el escorpión de llegar al otro lado de la laguna. Finalmente lo logró, pero unos cuantos centímetros antes de llegar a su destino, cuando el escorpión sabía que podía estar a salvo, le clavó semejante aguja y la rana, muriendo por el veneno del escorpión, le gritaba y le reclamaba y le decía: ¿por qué hiciste esto si yo confié en ti? El escorpión respondió: esa es mi naturaleza. Hoy nos preguntamos nosotros por qué nos está ocurriendo todo lo que nos está ocurriendo en nuestros días. ¿Por qué tenemos un gobierno que está promoviendo los antivalores, antifamilia, un Congreso que está allí dado precisamente para cumplir los mandatos del constituyente primario, para cuidar el orden y la familia? Ahora lo vemos legislando en contra de la familia. Una corte que cada vez está más lejos de los designios de Dios. Y preguntamos por qué. ¿No será más bien que nosotros por años hemos llevado en los lomos a gente incorrecta, que hoy en día votamos y muchos votaron por ellos y están gobernando? Y ahora venimos a decirles: Señor, cambia Colombia.
Por favor, si los únicos responsables hemos sido nosotros, quienes hemos permitido que en nuestros púlpitos se suba gente incorrecta y que hemos votado por ellos. Está bien hacer las marchas, está bien pronunciarnos, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. El plebiscito seguramente lo va a ganar el gobierno. El que yo me aparte y no vote a favor de ese plebiscito no va a garantizar sencillamente de que esto vaya a cambiar. Digan lo que digan, yo soy libre de pensar, porque creo que no es justo que hoy pierda mi libertad. Mi voto es por el futuro, por una Colombia en paz. Yo voy a decir que no